Advertencia, el siguiente podcast puede contener material no apropiado para todas las edades. Se recomienda discreción al escuchar y personalmente recomiendo tomarlo todo como entretenimiento. Antes de comenzar el podcast, quiero recordarles a todos que está el nuevo grupo de Facebook. Lo pueden encontrar como Comunidad de Podcast Adimensional, donde todos los días estamos compartiendo algún video, algún relato, algún tema ahí paranormal. La verdad creo que mucha gente le está agradando pues a los que ya están ahí dentro de ese grupo. Y bueno, ahí los esperamos. Muchísimas gracias. Hola a todos y muy buenas noches. En esta ocasión de Podcast Adimensional va a ser un formato un poco distinto. Estoy con un muy buen amigo al cual yo siempre toda mi vida le he llamado Ex-Japan, y de hecho grabó una vez también con nosotros su historia hace bastantes años aquí en Podcast Adimensional. Ex-Japan, bienvenido. Muchas gracias, Subs. Gracias por el espacio, gracias por la invitación. Ya sabes que es algo bastante curioso el tema que se maneja en este podcast, y la verdad es que sabes que tengo un deleite por ello, entonces siempre será un placer acompañarte. Muchísimas gracias por aceptar también la invitación. Quiero comentar un poquito a toda la gente. Bueno, ya saben que Podcast Adimensional tiene un segmento de historias de la comunidad, lo cual siempre estamos dispuestos pues a recibir, y siempre es bien padre recibir las historias que la gente tiene. Pero en esta ocasión, y esto lo vamos a estar haciendo cada X tiempo, porque no sabemos realmente cuánto se permita, y sobre todo hay temas de los cuales podemos hablar de primera mano, como va a ser este, y hay temas en los cuales pues va a ser más como una especie de interpretación o plática, ¿no? Sobre esto es lo que está sucediendo, qué puede ser y qué creemos al respecto. Tenemos algunos temas en tintero. Entonces, lo que decidimos con Ex-Japan para esta ocasión es hablar sobre un fenómeno que es un poco desconocido para la gente. De hecho, no sé, y ahorita entramos, el tema en específico, vamos a referirnos a él en inglés, porque no tiene, hasta donde tengo entendido, y tú, Ex-Japan, dime si hay alguna traducción que no sea visión remota. No, de hecho no, o sea, sonaría bastante mal, o sea, hacer la traducción como tal, pero no, definitivamente, si tú intentas buscar como visión remota como tal en español en cualquier parte de internet, encuentras muy poca información y muy diferente. Por ejemplo, si lo haces en versión de inglés como remote viewing, encuentras bastante, ¿no? Entonces, sí, no se podría considerar que sea una traducción como oficial, como visión remota, ¿no? Me interesaría saber a cómo se refieren a ellos los españoles, porque ya ves que los españoles siempre encuentran un término que ayuda, ¿no? A ese tipo de traducciones. Nosotros aquí en México, como yo he visto todos los videos, es, como bien lo comenta, remote viewing, el buen Ex-Japan. Y bueno, Ex, ¿por qué no nos platicas un poquito sobre hasta tú todo lo que has mirado para ti que es el remote viewing? Mira, realmente yo no conocía el tema hasta hace poco que platicamos tú y yo. O sea, salió la plática precisamente porque, pues bueno, al final en los últimos tiempos he estado muy involucrado leyendo sobre el tema OVNI, y de ahí es que salió la conversación, ¿no?, del remote viewing. Estuve investigando un poco de lo que me había sugerido, y bueno, al final encontré que pues es una habilidad, llamémosle de una manera, porque al final es una capacidad que tiene el cerebro para desarrollar que al final en teoría todos lo tenemos, sin embargo no todos lo podemos desarrollar. Lo comparan mucho con quizá las habilidades que se tienen como para tocar un instrumento, como para alguna actividad deportiva. Hay gente que lo tiene como una habilidad nata, que no tiene que esforzarse pues en gran cantidad para poderlo lograr, y existen las personas que con perseverancia pues al final lo alcanzan, ¿no? Algo parecido es el remote viewing, ¿no? Es una
es una capacidad que tiene el cerebro y que al final, pues bueno, o sea, el trabajar con ella, pues puedes lograr como este estado, ¿no? Quizá de, no sé si llamarle correctamente trance, o sea, tú eres el que conoce más un poco del tema, pero es como un sistema, un estado de trance en el que pues el cerebro entra en un estado de concentración y relajación, es de que pues te permite visualizar precisamente cosas que están fuera de tu espacio, ¿no? Sí, como yo definiría remote viewing o la visión remota, es la capacidad para poder obtener información de un objetivo aun cuando tú no sepas cuál es tu objetivo. Como el tema de remote viewing se ha manejado, y esto lo voy a decir desde los 90s, que fue cuando se hizo pues un poquito más público, explotando más realmente para los 2000. Es un programa el cual, bueno, entrando más en la materia, se desarrolló en la CIA con científicos o investigadores de la Universidad de Stanford, me parece. Y hay algo muy curioso aquí. No es la primera vez en mi vida que yo he escuchado que la Universidad de Stanford es pionera en algún tema, voy a decirlo, parapsicológico, aun cuando voy a hacer una acotación de por qué no se debe de utilizar este término. La Universidad de Stanford también dio vida a las investigaciones de un científico que tal vez después llamaremos aquí en este programa y que hablaremos sobre las hazañas de este científico, que es Stephen LaBerge, el cual contemporáneamente podemos llamar el padre del sueño lúcido. Él desarrolló toda una técnica para poder obtener y prepararte para el sueño lúcido. ¿Qué sucede y por qué no quiero referirme al remote viewing como un tema meramente parapsicológico? Las personas que trabajaron principalmente antes de que la CIA llegara fueron Russell Targ y me parece que Harold Potholf. Estos dos científicos, antes de siquiera acercarse a estas posibilidades de remote viewing, estuvieron trabajando 20 años en tecnología láser. Entonces, pues no es que fueran lectores de cartas, no es que fueran adivinos, sino que meramente traían una curiosidad científica y extendieron esa investigación pues más allá de lo que era un plano meramente tangible, ¿no? Cuando ellos empezaron a hablar y empezaron a experimentar, que ahorita pues creo que un poquito más nos va a platicar Ex, ahí hablaban de ciertos términos, se acercaron y llegó una persona que realmente podríamos ya definirlo como el padre de los principios del remote viewing, que es Ingo Swann. ¿Hasta aquí vamos bien, Ex? ¿Algo que quieras comentar? Nada más, o sea, yo tengo algunas dudas, o sea, respecto a la parapsicología. O sea, la parapsicología se supone que tiene 3 derivados, ¿no? O abarca 3 temas, ¿no? Lo que es la telepatía, que pues al final es una comunicación mente a mente. La precognición, que es al final obtener información a través del tiempo, ¿no? O sea, ya sea futuro o pasado. Pero hay un término, por ejemplo, que es la clarividencia, que al final es obtener información sobre objetos a distancia. ¿Cuál sería la diferencia entre clarividencia y remote viewing? Ok, creo que es una manera... Hay una manera fácil de describirlo, pero tengo que usar el ejemplo de qué es el remote viewing en sí para poder explicarlo. El remote viewing consta de que una persona va a poder tratar o va a tratar de obtener información sobre un objetivo, como previamente lo mencioné, sin necesariamente saber qué es ese objetivo. Por ejemplo, si tú pensaras en obtener información de la luna, tú sabes que estás identificando la luna, pero al momento de que eso sucede, tú tendrías ya una preimagen en tu mente, tal vez de una luna redonda, con cráteres, brillante.
y ya sabrías a lo mejor que tiene cierta forma, entrarías a lo mejor en dudas sobre si es hueca o no es hueca, dependiendo de qué tanto hayas leído sobre ciertos experimentos que han hecho, ciertos sucesos que se han dado, etc, un centro gravitacional. En el caso de remote viewing, que eso ya diríamos que sería como una especie de clarividencia, la estás viendo tal cual, ¿no? En el caso de remote viewing, tú no vas a obtener la información de la misma manera. Y esto se los digo porque en algún momento yo traté o practiqué remote viewing, pero por un accidente que tuve en la mano, tuve que dejarlo de hacer. Voy a hablar un poquito más de por qué lo tuve que dejar de hacer, pues con base en cómo se ejecuta. Para explicar qué es remote viewing o cómo se siente, hay un principio básico, y es que la persona que lo está practicando debe de describir, pero no identificar. Por ejemplo, si yo les digo a todas las personas que están escuchando esto que piensen en una pelota de fútbol, tal vez algunos de ustedes con una mano que no existe, pero van a tener la sensación de que están tocando una pelota. No sé ahí, Ex, si tú pudieras hacer el ejercicio y describirme qué es lo primero que te viene cuando piensas en una pelota de fútbol. Sí, o sea, al final ves el objeto esférico, la figura, a lo mejor los diferentes tonalidades de negro, blanco, etcétera, ¿no? Y tienes la capacidad tú, cuando tienes estos recuerdos de una pelota, de sentir la dureza de la pelota, de decir hay ciertos, digamos, hexágonos en la forma, o de voleibol, y entonces se sienten como estas divisiones entre cómo está compuesta. Sí, o sea, puedes recordar quizá a lo mejor la textura. Exacto, como tú dices, la textura, la dureza, ¿no? Del objeto, ¿no? Y en el caso de una pelota de tenis sería lo mismo. Sí, definitivo. ¿Cómo identificas la diferencia entre una pelota de tenis y una pelota de fútbol? Quizás porque ya la conoces, ¿no? Así es. ¿Qué sucede con remote viewing? Con remote viewing te van a llegar sensaciones, una imagen tal vez, o un sonido, o vas a pensar en un sonido. Y voy a hablar un poquito cuando yo lo practiqué, que fue muy poco, fue muy breve, pero fue muy impactante para mí. Y tú lo que debes de hacer es decir, por ejemplo, en el caso de una pelota de tenis, si te está llegando la pelota de tenis es redondo, parece que está felpado, el material es hecho parece que está hecho, no parece algo natural, es pequeño, pero jamás debes de decir es una pelota de tenis. Debes de describir de qué está compuesto, pero no debes de identificar. Y en algunas ocasiones también algo que se recomienda es de cómo te llegue a hacer un sketch. Tratar de dibujar algo random como un sketch, porque tal vez estés viendo el objeto desde algún ángulo diferente, ¿ok? Ese es en principio un poco la base del remote viewing. Lo importante no es cómo es la técnica, porque de hecho cuando hablan estas personas que hoy en día pueden encontrar muchísimos videos sobre estas personas que son los sucesores de Ingo Swann. Estás hablando de Joseph Moniagel. Estás hablando también de personas que estuvieron en su momento en el programa de la CIA y que ellos decían, oye, nosotros pensábamos que cuando nos iban a invitar a este proyecto iban a estar, los militares ahí con velas y en medio de una mesa ahí todos, concentrados y en un estado de conciencia alterada. Y no, ellos llegaban y los veían fumando, riéndose y tomando, ¿no? Tomando agua o tomando lo que sea. Entonces decían, ¿qué clase? ¿Realmente qué están haciendo aquí? Porque esto no parece ser para nada algo con un método, pues no científico, pero con un método repetible. Pero fue ahí donde se dieron cuenta que las reglas eran un poquito diferentes a lo que ellos estaban pensando, ¿no? No pero, sé si aquí tienes alguna duda. Sí, o sea, el remote viewing, o sea, al final está catalogado como, o sea, puedes visualizar situaciones u objetos en otra situación, contexto, pero
se puede visualizar a través del tiempo, o sea, hablando de pasado o futuro. Eso es algo muy curioso y la respuesta es sí, pero siempre hay ciertas limitantes o acotaciones, de acuerdo a lo que, a lo que yo he investigado. ¿Qué sucede con el Remote Viewing? Primero, tú puedes definir cualquier objetivo. Un objetivo puede ser, por ejemplo, algo que está dentro de un cofre. Puede ser algún objeto perdido en el tiempo. Podrías tratar de describir dónde se encuentra. Pero no necesariamente tú puedes agarrar y decir, por ejemplo, supongamos, ¿no? Se robaron la Mona Lisa. Entonces tú creas en un papel y escribes el lugar donde se encuentra la Mona Lisa, lo pones en un sobre y dices, este es el objetivo 1 y voy a describir el objetivo 1. Tú no podrías hacer eso. Alguien más tendrá que llegar y darte ese objetivo sin decirte qué es el objetivo para que tú lo hagas. Y así es como funcionaba. Trataban de no contaminar tanto quién lo iba a buscar como la persona que lo iba a proporcionar. No sabían, ellos no sabían qué estaban describiendo, y eso es parte de lo que es interesante sobre la técnica que se utiliza en este punto. Por ejemplo, entonces, si tú me hablas, o sea, en el remote viewing, o sea, tú me comentas que a lo mejor no es tan tangible lo que quizá estás visualizando. O sea, se puede interpretar de que, o sea, puede ser a lo mejor algo muy certero o tener algo muy vago. ¿Es eso lo que mencionas? Es que hay varias variantes dependiendo que lo estés sintonizando. Por ejemplo, ellos comentan que Ingo Swann tenía un hit rate, o sea, un éxito sobre sus visualizaciones muy alto. Y él era una persona muy confiable, es decir, él no mentía. Entonces muchas de las cosas que Ingo Swann dijo, y fueron cosas muy impresionantes. De hecho, él escribió un libro sobre la luna y eventos extraterrestres. Y lo que se dieron cuenta es que algunas personas que practicaban en este tema de la CIA, el remote viewing, algunas eran buenas para describir lugares, otros eran buenos para describir colores, otros eran buenos para describir materiales, pero no todos tenían 100% de efectividad en todo. Es como hoy en día en estas ramas donde a lo mejor eres bueno para dibujar, pero a lo mejor eres mejor para hacer esculturas. Entonces no eres bueno en todo. Tienes ciertas limitantes y a la vez tienes que dejar ciertos paradigmas antes de practicarlo. ¿Sabes por qué es mi pregunta? Porque tu comentario me recuerda un poco a un profeta, que existen varios mitos sobre él, ¿no? Estoy hablando específicamente de Nostradamus, ¿no? Nostradamus, por lo que tú me comentas, o sea, podría caer entre ser una persona que practicara aunque obviamente por la época, pues bueno, no estaba catalogado como tal, pero podría ser una precognición que al final obtiene información a través del tiempo, o podría ser una persona que estaba basada o trabajando con el remote viewing sin obviamente pues estar clasificado como tal. Porque completamente la pregunta. Al final Nostradamus, existen dos teorías acerca de sus profecías, ¿no? Porque sus profecías, o sea, para quien no lo sepa, pues bueno, al final Nostradamus creó llamémoslo un libro de 942 predicciones, ¿no? Y dentro de sus predicciones, o sea, realmente pues son muy vagas, ¿no? O sea, parece como si fueran un puzzle, ¿no? Un juego de palabras. Y existen dos teorías sobre Nostradamus acerca de eso. Uno, que al final, pues bueno, o sea, lo manejaba de esa manera porque pues por la época, pues, ya sabes que la iglesia pues perseguía todo lo que fuera distinto, ¿no? A lo que ellos profanaban, ¿no? Pero también puede ser que, como tú lo dices, o sea, al final puede ser que no lo visualices tan perfectamente, que a lo mejor él lo que está plasmando en sus predicciones puede ser, o sea, como pequeños eslabones o datos de lo que recopilaba de sus predicciones y las plasmaba de esa manera, ¿no? O sea, al final puede interpretarse que haya sido un juego de palabras, o puede ser que realmente haya sido como juego de varias situaciones que visualizó y al final se armó algo en particular, ¿no? Y yo te voy a dar una tercera teoría.
precisamente es en la que podríamos decir que yo estoy más inclinado. Esto es un tema que vamos a hablar en un futuro, pero tiene que ver con la hipnosis cuántica. La hipnosis cuántica es así, involucra un estado alterado de la conciencia, de tranquilidad. Y de manera contemporánea hubo una persona que pues es la madre de la hipnosis cuántica, que se llama Dolores Cannon. Dolores Cannon hacía regresiones, vidas pasadas, y ella buscaba, durante todos esos tiempos que estuvo haciendo regresiones, algo fuera de la vida pasada tradicional. En una ocasión, ella tenía una persona a la cual estaba realizando esta regresión de vida pasada, y le dijo: descríbeme dónde estás. Y ella le dijo: estoy viendo a Nostradamus, soy una discípula de Nostradamus. Y entonces fue cuando Dolores se sorprendió y dijo: tengo una oportunidad para obtener algo de información sobre una época que pues no se sabe realmente qué fue lo que Nostradamus estaba haciendo. Pero curiosamente, todo lo está narrando. Una de las teorías que tenemos sobre el tiempo es que todo está pasando al mismo tiempo. El pasado, el presente y el futuro están pasando al mismo tiempo. Por eso es posible tener eventos en los cuales en una regresión, en una vida, estás viendo una vida pasada, tú puedes ayudar, porque ese es el objetivo de las vidas pasadas, es aprender a sanar la vida pasada para sanar la vida presente. Si no, tu ser superior no podría acceder a esa información de la vida pasada. Cuando ella está haciendo con esta persona esa regresión, Nostradamus se da cuenta que su aprendiz, que su alumna, está hablando con otra persona en otra línea de tiempo. Y se acerca y le dice: oye, yo quiero tener contacto con esa persona con la que tú estés hablando, porque yo sé que lo que yo escribí hoy en día se está malinterpretando en el futuro. No se está entendiendo el mensaje de mis predicciones. Y es ahí donde Dolores Cannon escribe 5 libros que le llama Conversations with Nostradamus, conversaciones con Nostradamus, donde se sienta con Nostradamus y revisa las profecías de cuál era verdaderamente el significado. ¿Qué sucede? Nostradamus le dice: lo que yo vi, las profecías que yo tengo, son 10 diferentes mundos paralelos en los cuales la humanidad puede, eventos en los cuales la humanidad puede caer. Pero mi objetivo era el mostrar lo peor de esos 10 eventos para que la gente lo evite, no para que se cumplan. El objetivo que Nostradamus tenía, o que le dijo a Dolores Cannon, es: yo quiero que esto se evite, no que esto se cumpla. Entonces ahí tienes una tercera teoría. Pero fíjate, sí, eso me lleva a pensar en muchas otras cosas, ¿no? Lo que pasa es que al final todo esto tiene mucha relación, por ejemplo, lo que en algún momento te platicaba, o sea, con la parte del fenómeno ovni, la parte de los diferentes tipos de civilizaciones que existen. Pero, o sea, te lo hago mención porque no sé si recuerdas, o sea, que yo te hablaba acerca de que las diferentes civilizaciones que existen, existe una teoría, no sé si tú la has escuchado, la escala de Kardashev. No sé si la puedes comentar. La escala de Kardashev es pues es como una teoría creada por un ruso que se llama Nikolai Kardashev, en donde él menciona que existen diferentes tipos de niveles de civilización, ¿no? o de cultura, llamémoslo de una manera. En teoría, él hace mención de que existen 5 tipos de civilización. Nosotros, o sea, la humanidad como tal, ni siquiera somos la 1, ¿no? O sea, somos así como la .8 o algo por el estilo, ¿no? Se supone que lo que nos divide entre ser una civilización tipo 1 y una civilización como la que estamos ahorita
es que al final somos consumidores de pues nuestro ambiente, ¿no? De nuestro planeta. En el día... ¿Perdón? Como depredadores del ambiente, ¿no? Sí, exacto. O sea, se supone que nosotros, lo que nos divide precisamente de esa civilización es el día que encontremos o descubramos la antimateria o la forma de ya no consumir nuestros recursos y que la energía la podamos obtener de diferentes maneras sin tener que destruirnos a nosotros mismos, ¿no? Uh-huh. Entonces habla acerca precisamente de esas otras civilizaciones que al final, entre más avanzadas son, pues mayor es su capacidad para poder aprovechar la energía del universo como tal. Entonces, o sea, prácticamente una civilización tipo 5, pues es una civilización que es capaz de incluso de conseguir energía de los mismos hoyos negros y de cualquier elemento que pueda existir en el universo. Esta persona lo que tiene es de que tiene la idea que las civilizaciones más avanzadas, estas civilizaciones, pues al final tienen como objetivo ayudar a las civilizaciones menos avanzadas a que se desarrollen. Uh-huh. Entonces, se supone que, pues bueno, al final toda esta idea que tenemos acerca de por ejemplo, que Nostradamus, como tú lo mencionas, ¿no? De que él probablemente, o sea, lo que estaba haciendo es una forma de hacer un escrito para que se evite lo que él está prediciendo, pues al final puede ser una conexión, o yo lo veo de esa manera, una conexión con otra civilización que precisamente lo que está buscando en nosotros es hacer ese desarrollo, ¿no? En nosotros y que evitemos pues prácticamente nuestra propia tragedia. Existe un eslabón perdido, llamémoslo de una manera, o sea, no solo es el eslabón perdido que existe en la cadena evolutiva de nosotros, ¿no? O sea, que venimos, o sea, prácticamente del simio, del animal, y ya ves que existe un eslabón que no se ha encontrado, es uh-huh. La conexión entre esta evolución y nosotros como humanos como el tal. El salto. Exacto. Hay una parte del cerebro que le llaman el neocórtex, que al final el neocórtex es la capacidad que tiene el cerebro para precisamente lo que hacemos, o sea, para ser autónomos, para el racionamiento, para el pensamiento, pero también se tiene una teoría antigua que al final esta parte del neocórtex es lo que nos da la capacidad cognitiva y las psíquicas. Entonces, esto como que de una u otra forma la teoría antigua lo que dicen es de que esta activación del neocórtex del cerebro humano al final pudo haber sido activada por civilizaciones, pues llamémosle, porque la palabra es como tal, extraterrestre, o sea, porque es fuera de la Tierra la que pudo haber hecho que este neocórtex se activara en el cerebro del ser humano, y probablemente es por eso que no encontramos un eslabón perdido o ese eslabón que existe en nuestra cadena evolutiva, o sea, porque existe esa teoría de que realmente fue activada por los extraterrestres para que nosotros pudiéramos evolucionar y detener nuestra propia extinción, o sea, al final pues que nuestra civilización comience a avanzar hacia, pues bueno, hacia las siguientes cadenas evolutivas que siguen, ¿no? No, definitivamente. Y tomando como base lo que comentas, algo que a mí siempre me llamó la atención y por lo cual yo practiqué esto, fue por el hecho de que dije, a ver, si esto ellos dicen que no es un tema psicológico, de que debas de ser, o parapsicológico, entonces, según esto, cualquier persona lo puede hacer si sigues un mecanismo en el cual lo puedas realizar. Cualquier ser humano tiene esta capacidad. Y es curioso porque realmente sí parece ser que cualquier persona lo pueda desarrollar, ¿no? Regresando a todo este tema, porque creo que todo el tema de extraterrestre va a ser súper interesante cuando lo tomemos y con todas esas teorías. Hay un principio básico en el remote viewing que creo que va a unir un poco parte de lo que tú estás comentando, y es el hecho de que toda la información existe y está disponible. ¿A qué me refiero con eso? Lo único que no sabemos, así como hoy en día, si ustedes se detienen, en el momento o sea, pónganse ustedes en primera persona y fíjense dónde están, volteen a su alrededor
vean toda esta dimensión física en la cual ustedes se encuentran. Obviamente si van manejando, o sea, tomen sus precauciones, ¿no? Pero lo que me refiero es, hay ondas microondas, hay ondas celulares, hay wifi, hay infinita tecnología, hay radio, hay televisión, hay infinita tecnología que está pasando en este momento por ustedes mismos y que como no tienen el dispositivo o el aparato para sintonizarlo, no lo están captando. Hay ruido en el ambiente, pero no lo saben sintonizar porque necesitan un dispositivo especial. El principio del remote viewing es lo mismo. Tienes que aprender a sintonizar esa información que tú buscas para poder plasmar y poder tener esta llamada visión remota. Yo quisiera preguntarte, tú, el remote viewing, o sea, ¿tú tuviste una iniciativa por hacerlo o existió un detonante, o sea, que te hizo darte cuenta que tenías esta habilidad? No, yo no tengo ninguna habilidad, ni fue tanto un tema en específico. Esto no, de detonante fue llegar a ver videos de YouTube. Empecé a tomar temas, o sea, a ver videos de extraterrestres. Linda Moulton, que es una persona que también te he recomendado mucho. Y en algún momento el siguiente video de recomendación fue remote viewing. Y entonces empecé a buscar información y me pareció algo muy interesante para experimentar. Algo que quiero... Sí, perdón. O sea, la pregunta iba enfocada porque... O sea, existen muchos testimonios. O sea, yo no ni lo he experimentado, ni sabía más allá hasta que tú lo comentaste. Pero, o sea, de los testimonios que he leído es de que algunas personas, y lo digo como habilidad, porque pues obviamente no, o sea, no cualquier persona puede llegar, sentarse y hacer una sesión de remote viewing, ¿no? Yo creo que sí, ¿eh? De hecho, yo he visto videos en YouTube. Si tú buscas, por ejemplo, Candice, buscas Candice y remote viewing, es todo un curso de una persona de 8 personas que están en un salón de clases y que le están explicando cómo hacer remote viewing. Y ves ahí los mismos resultados de la gente que tienen un objetivo y llegan a obtener cada uno información muy interesante. Uh-huh. Yo no lo definiría como una habilidad especial de nadie. Realmente yo considero que esto es algo que tiene el ser humano la capacidad, pero me gustaría explorar un poquito más de qué estamos hablando y por qué y qué fundamento tiene en la historia de la humanidad, ¿no? ¿Qué sucede con el remote viewing? ¿Y por qué la ahora CIA o la antes Inteligencia de Defensa estaba interesado en este proyecto? Este es un proyecto que aquí hay un número muy importante. Estuvo fundado y se mantuvo operativo durante 20 años. Y estos proyectos, pues digamos, para habilidades extrasensoriales, se ponían en evaluación cada año. Y eso es algo que las mismas personas que estaban trabajando en este proyecto te dicen. Oye, todos los años llegaba una persona que decía que esto era un bluff y nuestra labor era convencerlo con pruebas de que esto era real. Y algo que también te comentan es, a ver, al principio nosotros no sabíamos cómo funcionaba esto. Cuando Ingo lo hizo, pensábamos que, por ejemplo, si queríamos obtener información de lo que estaba pasando o de un plano en específico, de algo en específico que estaba en Estados Unidos, por ejemplo, o sea, obtener información de algo, de un objetivo, pensaban que tenían que estar en el edificio de al lado o en el mismo cuarto, y poco a poco se dieron cuenta que no tenían que estar cerca, y después se dieron cuenta que hasta podía ser algo que no necesariamente estaba en su misma línea de tiempo, no algo que tenía que estar sucediendo en ese momento, por lo cual fue algo muy curioso. La CIA descontinúa este proyecto aproximadamente los 96, 97, pero dice que no hay evidencia de que este proyecto se pueda confiar, o sea, de que esto sea real. Y dices, oye, fundaste esto durante 20 años. 20 veces te convencieron y obviamente echaste mano de la información que se obtenía.
De hecho, ellos manifiestan que fueron los primeros que encontraron información sobre un submarino ruso muy grande que se estaba construyendo, porque veían algo muy, o sea, sentían algo muy grande, con estructura metálica hecho por el hombre, y dicen, es que no sabemos qué es esto, no sabemos si está arriba, si está abajo, hasta que después, con inteligencia adicional, se determinó que era un submarino ruso. Lo que sí te comentan, y es algo muy importante que quiero que todos recuerden, es que en ese momento el Departamento de Defensa, y es lo que ellos siempre te van a decir, no funcionas bajo un solo, oye, ¿sabes qué? Estoy viendo una base en este lugar. No, o sea, esto es un elemento que te ayuda a acotar, pero después desplegas tropas o buscas a lo mejor otro espía para corroborar la primera información que tú tienes. Así como ellos decían, muchas veces nos daban objetivo, describíamos lo que veíamos, pero no sabíamos cuál era el resultado de lo que nosotros habíamos identificado. Entonces es algo importante. Ellos decían, muchas veces nosotros no sabíamos, solo sabíamos que nos seguían fundando, pero no sabíamos muchas veces el resultado de lo que nos estaban pidiendo investigar. ¿Ok? Pero fíjate, o sea, no me sorprendería a mí que la CIA lo desclasificara, puesto que, o sea, la CIA hasta hace no poco todavía desclasificaba pues el fenómeno OVNI, ¿no? Lo desclasificó. No, O sea, de hecho, lo desclasificó y dijo, esto no hay ninguna evidencia, aun cuando tienen creo que 100,000 páginas de documentos de remote viewing que también liberaron, obviamente censurados en algunas partes. Entonces es información que se puede ver. Es algo muy curioso. Y algo que se me hace muy extraño es toda la gente que participó en estos proyectos, escribió libros, van a congresos, hay muchísima información en YouTube, te dicen que cualquier persona lo puede hacer. Si tú estuviste 20 años haciendo en un trabajo literal, pues, digamos, por ponerle un término burdo, rascándote la panza, no vas a salir en YouTube diciendo, no, es que todo esto es real. O sea, si estuviste 20 años rascándote la panza, pues como que te haces a un lado y dices, bueno, pues ahí muere, ¿no? Pero cada uno de ellos defiende a capa y espada el tema de remote viewing y es algo muy curioso. sí, definitivo. Pero es lo que te decía, o sea, al final no me sorprende esta parte de la CIA, puesto que no sé si tú recuerdas, no fue como a finales de los 2018 más o menos, 2019, algo por decirlo, no recuerdo. Que en la parte de arriba del Pentágono apareció la presencia de pues llamémosle de un fenómeno extraterrestre, de una pirámide. Y todavía la CIA, o sea, con las evidencias que se tenían en imagen, video, todo lo que se tenía, pues o sea, no lo reconocía. Y estamos hablando de hace unos cuantos meses de que ellos están aceptando que realmente existen, que desde hace mucho lo están estudiando y que desde hace mucho los pilotos de combate tienen un protocolo especial para cuando ellos tienen la presencia de alguno de estos objetos y el protocolo que ellos deben seguir para cuando lo tienen. Entonces, si por mucho tiempo se estuvo negando y de pronto de la nada lo aceptan, pues obviamente no sería de esperarse, o no sería raro más bien que desclasificaran pues este proyecto de remote viewing, pues o sea, y como tú lo dices, o sea, de que se beneficiaron tanto de estos estudios que seguramente, pues bueno, al final obtuvieron grandes beneficios de ello, ¿no? Sí, de hecho, sobre lo que desclasificaron y hablando un poco del fenómeno OVNI, y eso acaba de suceder apenas, ¿no? Algo que yo quiero comentar es, pues lo que está diciendo las agencias de inteligencia es, oiga, nosotros avalamos que hay un objeto no identificado ahí, es real, pero nunca te están diciendo son extraterrestres, solamente están diciendo es un objeto no identificado. Y así es el juego de palabras que ellos utilizan, ¿no? Como el sí, claro. Sí, pero no. Sí. ¿Sabes que hubo, y en todas estas entrevistas de YouTube, hubo en algunas ocasiones remote viewing sobre ovnis? Obviamente la persona que lo estaba haciendo no sabía qué estaba identificando. O sea, literal les llegaba un sobre cerrado. Este es tu target R2540. Describe tu objetivo. Y ellos decían, por ejemplo, bueno, esto es un material hecho por el hombre. Está en el fondo, está rodeado de agua.
parece ser que está inerte, lleva ahí mucho tiempo, siento como algo viejo, siento que está en el fondo en agua, ¿no? O sea, está rodeado de mucha agua. Entonces, la persona que sí sabe qué es lo que está identificando, le dice, ok, ya describiste el objetivo, ahora dime, ¿qué pasó con el objetivo? Y ahí es donde la habilidad va variando. Y es donde ya entra esta subjetividad sobre qué sucedió, qué es lo que estaba describiendo. Lo que le dieron a describir a esta persona fue un avión que había desaparecido en un vuelo. Un avión no tripulado de personas, o sea, no de pasajeros, un avión militar que se había perdido y que ellos creían que estaba en el fondo de un lago. Entonces lo que no entendían es qué le había pasado a ese avión para poder, para estar ahí, ¿no? A ese jet o no sé qué haya sido. Entonces le dice, describe qué fue lo que sucedió. Dice, bueno, estoy viendo al piloto, va tranquilo y de repente se le cruza un objeto metálico a muy grande escala, lo está siguiendo y es derribado. Entonces ahí es cuando se paran, dice, describe el objeto porque es borroso, ¿no? O sea, describe el objeto que lo derribó. Y entonces dicen, es un objeto que se está moviendo, que está teniendo estos cambios en velocidad, porque la gente que estaba haciendo el tema de remote viewing ya eran militares, no es como cualquier persona, o sea, eran militares que estaban en otra rama, que por alguna razón tenían cierto grado de confianza y los invitaban a este proyecto. Ellos no sabían a qué proyecto estaban, simplemente es como, oye, te estamos cambiando de proyecto, ve si te interesa o ve cómo te sientes al respecto. Y entonces empezaron a escribir que realmente este avión había sido atacado por un ovni. Pero, ¿qué sucede? Ellos escriben esta información, la entregan en un sobre y jamás se les regresa confirmación o no confirmación sobre eso. Entonces en cualquier momento la CIA puede decir, esto pues realmente no tiene veracidad, no hay nada que diga que sí fue real, ¿no? O que sí es verídico en ese sentido. Claro. ¿Qué sucede aquí? Ingo Swann, la persona que le ayudó al Departamento de Defensa a hacer todo este proyecto, él no solamente tenía la habilidad de remote viewing, sino que él adicionalmente tenía la habilidad del out of body experience o la experiencia fuera del cuerpo. Entonces, él tenía la capacidad de, digamos, sacar su conciencia en ese momento, obviamente mantienes conciencia en tu cuerpo, pero traslada parte de su conciencia fuera de su cuerpo, sube y al momento de bajar cae en el objetivo. Entonces es así donde se dan cuenta que algunos son buenos describiendo materiales, formas, tamaños de estructuras, pudiéndolos decir esto es del tamaño a lo mejor de 2 estadios de fútbol americano, o esto es tamaño muy pequeño como de 2 personas, 3 personas, y había otros que tenían más capacidad, por ejemplo, para describir planos. ¿Cuál es la implicación de esto? Estás hablando de que ningún plano que exista físicamente en la Tierra, dentro de ninguna bóveda, está a salvo. Porque el tema de remote viewing permitiría para ciertos, personas que tienen esta capacidad de poder ver más planos, o sea, poder transcribir más planos, podría copiarlo. Pero sucedieron cosas muy interesantes que son las que quiero comentar aquí. En una de estas entrevistas, una de estas personas dice, oye, y nadie puede, o sea, le preguntan, ¿y nadie puede saber que tú estás haciendo eso? Dice, bueno, sucedió algo muy curioso, que en una ocasión que yo estaba viendo un objetivo, en ese momento que yo lo estaba viendo, visualicé otra forma humanoide que estaba cerca de ese objetivo. Y esa forma humanoide me estaba viendo también a mí. Cuando se acercó, se dio cuenta que era otra persona que estaba haciendo también en ese momento remote viewing. Y esa persona se dio cuenta que esta persona que están entrevistando lo estaba haciendo. Y la instrucción fue, órale, ¿puedes regresar sin que esa persona sepa dónde estás? Y él decía, sí, pero me tengo que ir a otros lugares, como digamos tratando de ocultar tu rastro. Y son cosas muy curiosas que manejan en estas entrevistas,
que dices, bueno, una persona que está defraudando y que está haciendo estas cosas como por fama o lo que sea, pues realmente ¿qué saca, no? Y cuando la historia de varias de estas personas te empiezan a contar todo lo mismo, dices, bueno, pues es que para que se pongan de acuerdo, obviamente pues tuvieron 20 años, pero yo no creo que después de 20 años se hayan dicho, oigan, todos vamos a escribir un libro con lo mismo tipo de cosas. O tal vez sí. A lo que me refería con Ingo Swann, Ingo escribió un libro. Yo la verdad, es muy difícil que yo recomiende este libro. No porque sea difícil leerlo, sino porque lo considero un libro que te puede alterar tu estado de conciencia. Así como en su momento a gente a la que no le recomendarás leer algo tipo Lovecraft, yo no le recomiendo a todo el mundo leer este libro. Se llama Penetration: The Question of Extraterrestrial and Human Telepathy. En este libro, Ingo Swann narra cómo tuvo interacción con una agencia estadounidense muy parecida a Hombres de Negro. Y ellos le pidieron describir objetivos en la luna. Cuando Ingo se salió de su cuerpo y, bueno, más bien, les pidieron describir un objetivo, pero él no sabía qué objetivo era. Entonces Ingo sale de su cuerpo, sube y baja, y entonces les dice, oigan, creo que no estoy donde ustedes me pidieron. Estas coordenadas pues no corresponden a la Tierra, perdón, no corresponde a algo que yo conozca aquí. Descríbelo. Entonces dice, bueno, esto es un lugar que no tiene casi, o sea, que no tiene nada digamos, de parecido a la Tierra. Hay rocas, esto, y estoy viendo unas estructuras. Entonces le dicen, describe las estructuras. Y él dice, es que son estructuras que nunca he visto. Y le dicen, es que eso es precisamente para lo cual te contratamos. Queremos que nos digas qué hay en estas coordenadas de la luna. Entonces él rompe el trance y les dice, yo no puedo continuar con esto. No puedo continuar con esto porque me están rompiendo todos mis paradigmas. Y el libro de Ingo Swann habla sobre cómo él no solamente ve estructuras en la luna, sino que también ve una especie de humanoides haciendo algo en la luna que no tiene muy claro qué es, pero como uno de estos humanoides se da cuenta que hay una persona ahí, que hay algo ahí viéndolos. Algo que hicieron estas personas, porque ellos tenían tiempo, yo recomiendo, bueno, si les pareció interesante, es un libro bastante fuerte, tómenlo como entretenimiento. Honestamente, yo cuando lo leí pasé unas muy malas noches, porque dije, si esto tiene un poco de verdad, estamos completamente fritos. Si la CIA tuvo que, o estos departamentos de defensa tuvieron que acercarse a un parapsicólogo como Ingo Swann para poder obtener información de lo que estaba pasando en la luna, estamos completamente fritos porque por alguna razón en su momento no regresamos. O sea, nos corrieron completamente. Y ese es el punto. Dicen, la pregunta no es si el hombre llegó a la luna. La pregunta es por qué el hombre no regresó a la luna. ¿Por qué se canceló? ¿No? Puede ser una respuesta ahí. Estas personas que estuvieron experimentando, y es que todo tiene que ver, ¿no? Todo tiene que ver, como dices, con extraterrestres, con experiencias fuera del cuerpo. Ellos hicieron ejercicios en los cuales buscaban bases extraterrestres en la Tierra y encontraron 4. No recuerdo exactamente dónde están las cuatro bases, pero lo puedes ver en cualquier entrevista que ellos te digan. Y curiosamente exploraban esas bases. Dentro de esas bases te vas a sorprender un poco, pero creo que esto no te va a parecer tan extraño. Veían no solamente humanoides del tipo gris interactuando con seres humanos, sino que también veían este tipo de extraterrestre que se le conoce como la mantis gigante. No sé si alguna vez has escuchado de ese. No, de la mantis gigante no. Ok. En algunas historias de abducciones, sobre todo, no sé si recuerdas la película de Fuego en el Cielo. Sí. La película es muy fuerte, pero no se acerca para nada al libro y lo que el libro tiene. Uno de las cosas más terroríficas que le sucede a Travis es que cuando él es abducido,
Hay grises que desde ese momento él dice, estos grises parecen ser como una colmena. Parece que no tienen como su propia conciencia, parece que están siguiendo instrucciones, son muy mecánicos, saben qué tienen que hacer. Hay un humanoide más parecido a un ser humano, más grande, pero hay uno que le da muchísimo miedo, que precisamente cuando él lo ve, él cree que por primera vez y después se da cuenta que no, que ya van varias veces que lo ha visto, pero que no se recuerda porque lo tenía oculto él en su psique, digamos, bloqueado en la mente. Es una mantis gigante. El humano, este extraterrestre de mantis gigante, generalmente en estas historias de abducción, acompaña en procedimientos especiales a los grises. Y de hecho él se encarga de realizar algo en los cuerpos, parece ser como parte de los implantes. Cuando Travis lo ve, empieza a gritar, pero él se aterroriza más porque no escucha sus gritos. Pero la mantis le habla, por telepatía le dice, cállate, ¿por qué estás gritando? ¿Por qué te molestas tanto si ya sabes que siempre te regresamos? Creo que ese comentario, lejos de tranquilizar, te atemoriza aún más, ¿no? Claro. Y estos son porque, pues, digamos, sus juicios emocionales son muy diferentes a los que tenemos como seres humanos. Y la mantis hace algo muy extraño. Toca la cabeza de Travis, y Travis es cuando pierde el conocimiento y aparece después ya en esta cabina telefónica. ¿Qué sucede con las mantis? Hay sesiones de hipnosis cuántica, que es precisamente lo que Dolores Cannon desarrolló, en la cual las mantis a veces son una especie como de... los ven como un robot, pero... o los ven también como muy mecánicos, como un robot, pero a veces son buenos y a veces son malos. Muy de nota al margen porque nos estamos saliendo muchísimo del tema y me gustaría saber los comentarios de la gente sobre todas esas vueltas que estamos dando para definir remote viewing, pero uno de los temas en específico sobre las mantis es que en una sesión de visión remota le enseñan a una persona su vida pasada en una nave extraterrestre y esta persona tiene una experiencia, no diría que traumática, pero sí muy reveladora. En una vida pasada, ella es una mantis que se encarga de robar el alma de seres vivos. No sabe por qué, pero esa mantis era alguien malo, o sea, era que funcionaba con energía negativa, energía mala. Y lo que hacía era realmente quedarse con almas de seres vivos, encapsularlas. ¿Para qué? No lo sabe. Y entonces ella le pregunta a su ser superior, ¿por qué me estás enseñando esto? ¿Por qué es para ti importante enseñarme esto? Y el ser superior le dice, o le contesta en su misma voz, porque es importante que sepas que hay bien y hay mal, y que sepas todo el camino que has tenido y que ahora eres un pilar de luz en la tierra. Entonces... tienes que entender que en el universo hay tantas cosas buenas como cosas malas y que en este momento tu camino es de luz porque has trabajado desde un camino de obscuridad. Y hay seres o hay personas que hacen este tipo de meditaciones y que se conectan con seres de vidas pasadas o de vidas futuras y que pues, se ven también a ellos mismos como que sus seres extraterrestres, sus hermanos extraterrestres, que son ellos mismos, son mantis también. Entonces, la mantis es una cuestión, no es un humanoide, obviamente, pero es un extraterrestre bastante curioso que parece siempre ser muy avanzado tecnológicamente y muy capaz médicamente en estos casos de abducciones o de investigación en bases también de la Tierra, ¿no? Regresando un poquito al tema de remote viewing, quiero platicar sobre cómo se desarrolla o cómo tú lo haces. Bueno, y no sé si tienes alguna pregunta hasta ahorita o algún comentario. No, de hecho las observaciones que tengo van precisamente encaminadas a lo que vas a comentar ahorita. Bueno, hay términos que voy a utilizar, que es tal cual como si ustedes buscan remote viewing how to o cómo hacer remote viewing, van a encontrar seguramente el curso de Candice. En el curso de Candice
ellos siempre te recuerdan, tienes que desmembrar todo en su elemento más básico. No tienes que identificar, solamente describir. Entonces por eso yo hacía la acotación de, bueno, describe que es un objeto duro, hecho por el hombre, etcétera, como te llegue. Y tú tienes que utilizar, hay ciertas representaciones de trazos. Vas a dejar que tu mano trace cierta simbología y esa simbología la vas a adecuar. Por ejemplo, si tú haces algo parecido a una V invertida, eso simboliza una montaña. Si tú haces algo como una onda, como digamos como esta onda de mar, eso es muy difícil, porque eso puede representar o agua o puede representar energía. Si tú haces una línea completamente horizontal, eso representa un plano. Mientras tú haces un primer trazo inicial y lo empiezas a tocar con tu pluma, vas a empezar a tratarte de conectar con tu objetivo y a documentar todo lo que tú te lleguen como sensaciones primitivas o básicas. Por ejemplo, pues me llegó un sonido, me siento agua, siento movimiento, o siento algo muy estático, siento mucho silencio, siento algo inerte, etcétera, etcétera, etcétera. Voy a platicarles, y si me lo permites, Ex, no sé si quieres hacer alguna acotación sobre esto, sobre qué sucedió cuando yo hice un experimento de remote viewing. Porque esto fue el tercer experimento que yo hice. Ustedes pueden, obviamente después de que toman este curso, que va a tomar 5 horas, más o menos en una hora, 5 videos de 1 hora, y van a ver también, ustedes al momento pueden hacer ese objetivo y van a poder comparar sus resultados con lo de las personas. Porque a veces dices, pues agua, o sea, me llegó como agua, o me llegó el sabor de agua, o este movimiento de estar nadando. Entonces no sabes si debes de identificar agua, movimiento, cansancio, asfixiar. Entonces todo eso son cosas que tienes que ver y tienes que ir documentando cuáles tienen como más peso sobre otras. Entonces, uno de estos objetivos, tú puedes buscar objetivos de remote viewing y te aparece un número así de un PDF, te dice S254. Y tú dices, ok, voy a identificar S254. Y entonces yo lo empecé a hacer. A mí me llegaba muy marcado un sonido cíclico. Fíjate cómo me llegó toda la composición, porque generalmente te llega algo con base en algo que tú puedes asociar o describir. Me llegaba tal cual la montaña rusa, una montaña rusa. Y eso me costó muchísimo trabajo. Entonces dije, ok, voy a descomponer qué tipo de montaña rusa me llegaba. Me llegaba muchísimo, no sé si tú recuerdes, en Six Flags en México había una montaña rusa llamada La Medusa. Cuando esta se inauguró y hacemos el ejercicio juntos, la medusa estaba hecha de metal y de madera. Pero me llegaba cierto instante de la medusa y era cuando la medusa subía. ¿Te acuerdas que cuando el carrito de la medusa subía se escuchaba un clac, 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 que era como muy duro? Era un sonido metálico muy hueco, muy duro. Sí. Y de igual manera, como que yo tenía la imagen, o me llegó una imagen de tres cabezas, como 3 cabezas vistas desde arriba, como 3 bolitas, digamos, ¿no? O 3 o 3 bolitas. Pero decía, no, o sea, estuve haciendo análisis y decía, no, es que esto parece ser como algo, es curioso porque digo, ¿por qué me llega movimiento, pero a la vez me llega algo inerte? ¿Por qué siento muy marcado este metal, este sonido metálico? Dije, no sé, ahí me quedé. O sea, eso fue lo único que yo pude identificar. Por curiosidad, le di clic a la imagen y me sorprendió muchísimo lo que vi. La imagen era una puerta y esa puerta en medio tenía estos clavijas o timbres de metal, como argolla, como esta argolla de los toros, digamos, como este arito que tú subes y bajas y pegas. Entonces, piensa en el sonido de tocar esa puerta. ¿Cómo lo haces? Lo subes, lo bajas, pum, pum, pum. Y yo lo estaba asociando a el sonido de la madera con el metal, con ese sonido cíclico de pegar, de subir y bajar, con la montaña rusa. Así fue como mi mente lo percibió. Ese es un fenómeno, o ese es como yo le puedo describir a todo mundo qué se siente identificar o tener estos experimentos de visión remota. Tiene que ver
pero a la vez tiene muchísima, en mi momento, que obviamente pues entre más lo practiques más bueno eres, tienes muchísimo grado de error. Porque si yo identificaba una montaña rusa, estaba súper lejos de lo que realmente era el objetivo. Y el objetivo era identificar, oye, es algo de madera, que tiene metal, por alguna razón siento que este metal tiene un sonido, y siento como un movimiento que sube y que baja. Y ya, si yo hubiera identificado eso, me hubiera acercado muchísimo más que si hubiera dicho montaña rusa. ¿Estás de acuerdo? Claro. Así es como funciona, pues un poco, en mi manera muy primitiva de la habilidad que yo tuve, que lo tuve que dejar de hacer porque yo me compré hasta mi whiteboard para, como estos como profesores, para ahí estar usando y no estar usando hojas, porque a mí, pues tú sabes que casi no me gusta escribir, entonces con un plumón, yo estoy viendo videos y gente lo utilizaba con plumón, pero yo me accidenté de la mano. Fue una época donde yo a la semana siguiente estaba súper clavado en esto. Pues me corté el tendón del dedo meñique y pues estuve 2 meses incapacitado de no poder estar haciendo pues nada de estos ejercicios, y no lo iba a hacer con la izquierda porque no tenía la habilidad. Y en ese inter fue cuando me empecé a clavar ahora en el viaje astral. Entonces pues, completamente perdió todo el interés para mí este tema de remote viewing por lo mismo, ¿no? Yo fíjate que algo de la parte interesante, yo tengo que retomar mucho, o sea, obviamente trato de inclinarme a la parte que más me interesa a mí, o sea, tanto el fenómeno extraterrestre como el pasado, que al final tienen mucha relación, pero lo que leí o investigaba de remote viewing es que si tú haces un encefalograma, el encefalograma te traza como unas especies de ondas, como si tú lo estuvieras viendo en un osciloscopio, ¿no? O sea, el encefalograma, nada más para definir, es el mapear la actividad cerebral que se está dando en un instante de escaneo, ¿correcto? Exacto, así es. Entonces, al final, pues bueno, o sea, estos movimientos o estas ondas, o sea, si realmente las conexiones en el cerebro se le puede considerar que son electromagnéticas, las conexiones que existen, y se crean campos de energía realmente en estas conexiones cerebrales, ¿no? Hay incluso gente que puede llegar a hacerlo o manipularlo con las mismas manos, ¿no? Uh-huh. Entonces se supone, o lo que leía es de que, pues bueno, al final el comportamiento de un cerebro, o sea, en estado normal, o sea, tú sentado en tu casa normal, si te hicieran un estudio, las ondas que maneja se le consideran como ondas en estado, llamemos, de comportamiento beta. Lo que yo veía es de que para que tú puedas alcanzar el estado de remote viewing, tiene que ser una onda más estable, más corta, que se le llama como ondas alfa, que al final si tú lo ves, ese comportamiento, pues es un pico muy alto, la onda que genera una onda beta, ¿no? La onda alfa es una onda muy pequeña, o sea, entre más cercano a la, llamémosle como la horizontal, es una onda más estable, ¿no? ¿Qué es lo que provoca estas ondas? Lo que provoca estas ondas y estas conexiones cerebrales es de que crea fotones. Estos fotones, hay un estudio muy interesante que le hacen a las personas que practican precisamente todo estilos de concentración, es que cuando entran en este estado de trance y específicamente llegan al estado alfa de la reacción cerebral, si tú pones, por ejemplo, una cámara para precisamente ver las ondas de calor y la energía que puede emanar de su cuerpo, se perciben los fotones que emanan precisamente de los cuerpos. Y esto tiene mucha relación con temas de los antepasados, cuando se expresaban de que llegaban, o sea, se expresaban a lo mejor como de sus dioses o las personas que adoraban como seres brillantes o seres luminosos. Ok. Y esto me causa mucha curiosidad porque, pues bueno, o sea, al final culturas, por ejemplo, como la maya, que es otro tema que me gustaría platicarlo en otro momento, en otro podcast, porque pues es muy extenso. O sea,
hay culturas, o sea, que de las famosas culturas que no existe un rastro de cómo es que desaparecieron, ¿no? Los mayas es una situación similar. Exacto. Los mayas lo que tienen en común con otras civilizaciones que desaparecieron de manera súbita es que ellos dentro de sus manifiestos hablan sobre personas que vienen del exterior y hablando específicamente, o sea, que vienen de fuera o del cielo, que son entes luminosos e incluso no sé si tú llegaste a ver, o sea, que había, y esto puede ser la razón quizá a lo mejor de su extinción o por el estilo, es de que muchos de ellos trataban de semejarse a ellos. Incluso, o sea, tú lo puedes ver en algunos museos en donde ellos pues realizaban a lo mejor un cierto estilo de armadura para deformarse el cráneo y hacer una semejanza hacia ellos. Todo esto lo comento, o sea, porque no sé si tú lo has leído, o sea, no, yo no soy, o sea, yo no soy católico, no por el estilo, o sea, soy creyente, pero no soy católico. Pero una de las cosas que no sé si has leído es que hablan acerca de que Moisés, cuando regresó de obtener los 10 mandamientos, la descripción de Moisés habla literalmente como una persona brillante, una persona que emanaba un destello, un brillo. Y esto retoma un poco a lo mejor a mi conversación. Y disculpa que, o sea, que me salgo un poco como de la línea central, pero al final, o sea, tiene mucho que ver. Regresando por ejemplo, a la escala de Kardashev, donde hablaba ella acerca de las civilizaciones, ¿no? Lo que te comentaba. Y esta es de las teorías que en algún momento te platiqué, o sea, donde decían, o sea, la institución que es la religión, pues es una institución muy vieja, ¿no? Y ellos están preparados para pues lo que pueda venir en el momento en que demos una apertura hacia el fenómeno, ¿no? Y Kardashev lo que decía es, y existe esta teoría, es de que probablemente lo que nosotros conocemos como Dios, o sea, como Dios como tal, como en otras religiones, como Jehová, como lo quieras describir, probablemente es una civilización más avanzada que la nuestra. Y es una civilización tan avanzada que es lo que te decía, que al final ellos lo que están buscando es el hacer a las otras civilizaciones menos avanzadas, pues hacerlas que evolucionen, ¿no? No, y definitivamente tengo muchísimos comentarios sobre lo que yo creo que sucedió, y sobre todo también por lecturas de la hipnosis cuántica que hablan sobre cuál fue el origen según la hipnosis cuántica de todo esto, ¿no? Pero solo para dejarlo como un comentario ahí, parte de lo que ellos buscan es que el humano se integre como... El humano de esta tierra, ¿ok? Se integre como un hermano cósmico, igual que todos los demás, o sea, como semejantes. Y algo muy importante es que ellos comentan que pues la mente es mucho más poderosa de lo que nosotros hemos llegado a realmente documentar ya como conocimiento colectivo, pero que aún así todo el conocimiento está disponible. De hecho, claro, tan así que ellos quieren que nosotros avancemos y usan en estos libros un ejemplo que creo que te va a parecer y te va a dejar pensando, y espero que todo el mundo así sea. Ellos dicen: hay cosas que ustedes creen que ustedes inventaron, pero eso no es cierto. Son cosas que ustedes sintonizaron. Por eso tienes en el mismo planeta, al mismo tiempo, dos inventos muy similares. Claro. Yo escuché, no lo he podido comprobar porque solamente lo encontré en una fuente y me gustaría a lo mejor después buscarlo, que Tesla tenía un método de invención muy particular, y es que en algunas ocasiones él se ponía en una silla. En esa silla él tenía dos pelotas de metal, o una pelota de metal, una esfera de metal, y empezaba a tratar de no quedarse dormido.
Cuando él se quedaba dormido o perdía un poco la conciencia, en ese momento la esfera se caía. Y ese ruido que provocaba lo volvía a despertar. Cuando eso pasaba, él se había sintonizado en un estado de conciencia alterada y así es como le llegaban algunas invenciones. Entonces parecía ser que él, y si tú te fijas, él tenía estudios muy avanzados sobre la transportación de energía no en un medio físico, ¿no? Sino en un medio etéreo, por así decirlo. Y hablan, y eso podría ser como el concepto de que él estuviera sintonizando. Ahora, regresando a Remote Viewing, pues es que si tú crees que el Remote Viewing tiene ciertas posibilidades, así como yo lo vi en mi casa, mi mamá iba a hablarle a mi abuela y decía, déjame le hablo a tu abuela, y el teléfono sonaba y era mi abuela. Y eso lo he visto también con mis hermanas, que también lo hacían con mi mamá cuando mi mamá vivía, que era de, déjame le hablo a tu hermana, y mis hermanas le hablaban. O sea, eso es curioso y eso es un ejemplo, y no necesariamente hablaban diario, pero era muy extraño para mí ver cómo había cierta, yo no sé si decir telepatía o cierta sintonización o comunicación en un grado en el cual nosotros no estamos acostumbrados. Sí puedo decir que puede ser sintonización porque a mí, o sea, me gusta ese concepto porque a mí personalmente sí me ha pasado con mi familia, con mis familiares directos. Y sí, o sea, yo creo que concuerda más con el concepto de sintonía. Y hay bastantes... O sea, que existe una armonía entre un círculo de personas. Y es que realmente el cuerpo humano, o sea, si nosotros lo vemos, es una máquina. Ahora, aparte de todos estos temas que igual, para ir cerrando, ¿no? Pero ellos dicen, es que ustedes tienen el concepto de que es su cuerpo y tienen un alma. Pero más bien lo que deben de ver es que es un alma que en este momento está llevando a cabo la experiencia de vivir en un cuerpo. Pero realmente son seres que son eternos. Y hablan ya muchísimo, ya hablaremos en su momento de todo eso. Pero si tú crees en vidas pasadas y tú crees que somos más allá de un alma, pues ¿cómo crees que las almas se comunican entre ellas? Entonces, sí, definitivo. Es algo muy curioso. Y si tú has tenido varias vidas pasadas, estoy poniendo supuestos, y crees que todo está pasando al mismo tiempo, entonces sería factible comunicarte contigo mismo en una vida pasada y aprender esa vida pasada y entender por qué regresaste a la mejor esta vez. Claro. Entonces, ese es el tema, un poquito el tema de Remote Viewing. Obviamente, ese es el primer tema que desarrollamos en conjunto y creo que ya sabemos que el siguiente tema va a ser extraterrestre. Porque tenemos muchísimo que decir y tenemos toda la intención de hablar sobre el punto, pero pues nos gustaría también este tiempo ver qué retroalimentación obtenemos sobre ese tema de la gente. Hay muchísima información en YouTube sobre el tema de visión remota o remote viewing. Hay muchísimos libros. Si un día están aburridos, yo les recomiendo, y fue la recomendación que yo le hice a Ex, ve y mientras estés cocinando o haciendo algo ahí, ponte un video, descansando ahí, echando la flojera, ponte un video y ve realmente, como dicen los españoles, de qué va con las personas que lo hicieron en su momento, ¿no? No sé, Ex, ¿qué te gustaría agregar para cerrar este tema? Pues bueno, al final yo sí creo que entre todo lo que hemos comentado existe una relación en absolutamente todos, hablando de nuestra historia pasado, nuestro eslabón perdido, nuestro futuro, nuestras predicciones sobre, me gustó mucho tus palabras, o sea que o más bien me gustó mucho tu teoría, tu forma de ver respecto a Nostradamus, de que realmente a lo mejor lo que él estaba tratando de demostrar es lo que está viendo, evitarlo, ¿no? Entonces al final cómo se relacionan todas las cosas me impresiona, ¿no? Me impresiona. Entonces creo que es un tema muy vasto, ¿no? Para poder hablar de él. Claro, y recuerden esto. Imagínense que todo este tema es una ruleta rusa. Y tal vez uno de esos cuadritos de probabilidad, dentro de todo este tema, tal vez solo uno o dos cuadritos podemos decir que le atinamos a la verdad. Pero si hay algo de verdad en todo esto, cambiaría muchísimo la manera en cómo percibimos hoy en día, no solamente cómo obtenemos información
y cómo podemos obtener información, sino mucho más allá de lo que tenemos como un fenómeno de dimensión física. Todas las capacidades que esto abre, y es un fenómeno completamente inexplorado para la gente en común, o sea, para la gente común y corriente que nunca ha hablado de estos temas. Si esto realmente existe y se puede dar y cualquier persona lo puede aprender, pues es algo fantástico. Pero bueno, señores, vamos cerrando el tema. Pues muchísimas gracias a todos los que se quedaron hasta el final de este audio. Ex, ¿algún comentario que quieras hacer? Invitarlos también a mandar sus historias de terror. Sí, definitivo, ¿no? Pues bueno, al final la invitación original era para hablar temas paranormales, pero la verdad es que me encantó los temas en los que nos estuvimos involucrando en estas últimas pláticas que hemos tenido. Y pues agradecerte nuevamente, Ups, por invitarme, ¿no? En tu espacio. No, a ti por hacerte el espacio. Y yo sé que tuviste que invertir en específico para comprarte algo de un micrófono para poder grabar. Entonces te agradezco mucho porque el sonido yo creo que muy bien. Muchísimas gracias. No, gracias a ti.